Paz y bien en el Señor, amigos de FTV, bienvenidos a este su programa, Un Café Capuchino. Gracias por estar en sintonía, gracias por dejarnos entrar en sus casas, en sus corazones, y gracias porque nos permiten más bien poder entrar y poder reflexionar juntos sobre la palabra de Dios y lo que el Señor nos va hablando en el transcurso de la vida y especialmente de la vida cotidiana. Pues hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos aquí a mi hermano Fray Benigno. Bienvenido, hermano. Gracias, Fray Chico. Hoy tenemos un programa especialísimo porque vamos a hablar de la santidad. Vamos a hablar también de un santo específico que nos va a dar luces porque es un santo moderno, tan moderno que tenemos ya... podemos tener fotos, tenemos también videos de él y vamos a darnos cuenta un poquito cómo él vivió su cristianismo y cómo llegó a la santidad. Un santo cercano a nosotros, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando un poquito sobre la santidad, qué con eso de la santidad, qué nos pide Dios en realidad. Así que no se despeguen, pero antes vamos a agradecer al Señor haciendo la oración que mi hermano Fray Benigno nos va a colaborar. El amor es paciente. Es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hoy vamos a tener un programa especialísimo, como decíamos. Hoy tal vez tuvimos un día alegre, tal vez tuvimos cuestiones difíciles, preocupaciones, o estamos en una situación complicada, pero no olvidemos que el Señor siempre nos acompaña en medio de nuestro día a día. Muy bien, vamos a conocer un poquito, para comenzar, un poquito la vida de este hermano mío, Fray Benigno. ¿Quién es Fray Benigno? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí? ¿Quién es Fray Benigno? Gracias, Fray Chico. Bueno, soy un capuchino, nacido en Costa Rica. Soy Fray Benigno Varela. Vengo de una familia numerosa de 15 hermanos. Yo soy el número 10, todos bonitos como yo. Desde niño sentí la inquietud vocacional. Tenía tan solo 3 años de edad cuando experimenté en mi corazón el llamado del Señor. En mi familia tengo 2 tías religiosas. Y cuando ellas venían a la casa y jugaban con nosotros, hablaban de las misiones, hablaban de África. Para mí eso hacía un eco profundo y anhelaba también poder algún día ir de misionero al África. Pues por allí empezó esta inquietud vocacional de la que hoy, ya después de 35 años en la vida religiosa, pues ya es parte de mí y con esto me identifico, o sea, soy yo. Muy Sí. bien. Fray Benigno tiene la tarea en este momento de ser el custodio. Explico un poquito esto. Él tiene el servicio de animar la vida fraterna de nosotros los frailes en 3 países: Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Y pues bueno, anda de visita por acá en Panamá viendo a los frailes, especialmente viendo cómo están, y vino por un acontecimiento muy importante, porque hace poco se consagró el templo de una de las parroquias que nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, ahora más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero entonces anda visitándonos y pues bueno, no te podía pasar la oportunidad de poder traerte al programa. Bien, Fray, ahora que me hablaste un poco de tu vocación, para ir entrando un poquito en tema sobre la santidad, dentro de la vida religiosa, en lo que has venido viviendo, ¿has podido ver estos rezagos, podemos decir, estos regalos de santidad dentro de toda esa historia vocacional? ¿Has visto personas realmente que han vivido su vocación o que te han dado como ese aroma de santidad o ese impulso para darse cuenta que la santidad verdaderamente vale la pena? ¿Has tenido esto dentro de tu vida religiosa? Sí, gracias, Fray Chico. He tenido la oportunidad de vivir con hermanos santos, esa es la verdad, hermanos ejemplares que me han acompañado y con los cuales he aprendido. Pero no solamente he visto hermanos santos, frailes santos, yo también he visto gente santa. Recuerdo una señora muy particular
en una misión en Nicaragua, en Rama, la señora Faustina. Esta señora iba a misa siempre, pero un día fue y escuchó un evangelio que decía: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, porque estuve desnudo, porque estuve encarcelado y me visitaron. Y luego ella escuchó que decía: vayan malditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed y no me. Cuando ella escuchó el evangelio, ese día se dijo: yo no soy bendita porque no hago nada bendito. Yo soy maldita. Fue la forma como ella lo entendió. Pero dijo: pero qué cosa bendita, qué cosa buena puedo yo hacer. Decidió entonces que de su pequeño salario ella sacaría algo para comprar una libra de chicha. En Nicaragua, chicha es maíz fermentado. Con eso haría una cubeta, un balde de chicha para llevarle a los presos. Pero al inicio iba con miedo, no sabía qué hablar, qué hacer. Decidió eso, llevarle simplemente algo que tomar. Las comadres empezaron a verla pasar una y otra vez, sábado tras sábado. Le preguntaron: ¿para dónde vas, Faustina? Ya les comentaba que iba para la cárcel. Así entonces las comadres se pusieron también con ella a caminar. Iban sábado tras sábado a visitar, hasta los frailes incluso. Entonces, esta mujer se preocupaba de tal manera que cuando llegaba la fiesta de San Isidro, ella les hacía nacatamales. Que cuando llegaba Navidad, ella también le hacía algo a los presos. Le pregunté: Faustina, ¿cuánto tiempo hace que usted hace esto? Y estiró su larga trompa y dijo: hace como 22 años. Hacía 22 años que Faustina había dejado de ser maldita para ser bendita. Aquella mujer no sabía de letras. Aquella mujer, una campesina, ella comprendió que vivir la santidad era poner en práctica el Evangelio. Más aún, aquello: vengan benditos de mi Padre, hacer de su vida una bendición para los demás. Qué interesante, Fray, porque podemos decir que dentro de nuestra vida podemos ver muchos santos anónimos, podemos decirlo así, ¿verdad? Los santos anónimos, y es que la santidad en estos tiempos es como muy poco reflexionada, y realmente preguntar quién quiere ser santo, y muchas veces uno nada más mira que todo el mundo mira para todo lado y nadie quiere como lanzarse a esto, porque se piensa que esto de la santidad conlleva cosas extraordinarias, como vamos a ver ahora con el santo que vamos a exponer, que tiene cosas extraordinarias, que tiene que tener dones así como magníficos o sobrenaturales, y perdemos de vista que la santidad va poco a poco en la vida y en lo cotidiano, ¿verdad? Entonces, ¿es posible dentro de nuestra vida cotidiana la santidad? Claro, ¿verdad? Ahora que hablaba de esta hermana Faustina, ¿verdad? Que en lo poquito, pero primero que todo había escuchado, ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante. Pero a grandes rasgos, Fray, ya que hablaste un poquito sobre Faustina y sobre esta experiencia que tuviste con ella, a grandes rasgos, ¿qué con esto de la santidad, verdad? ¿Qué es la santidad para ti? Bien, la santidad es primero la amistad con Dios. Tiene que ver con una relación con Dios, ese encuentro. Me dejo habitar por su Espíritu, porque es obra del Espíritu en nosotros. No es un buen propósito, no es algo que yo me planifico y quiero alcanzar esa meta. No, es permitir la dinámica, la acción del Espíritu de Dios en mi historia, en mi vida, y desde allí correspondo a su gracia. En otras palabras, es un don tarea, porque desde el bautismo fuimos llamados a la santidad, es decir, a una vida de amistad con Dios, a una vida de escucha, a una vida de seguimiento. ¿Esto qué conlleva? Bueno,
conlleva que yo vivo mi vida en relación a Él, poniéndole a Él como centro de mi historia, y todo lo que hago, lo hago en razón del Señor. Muy interesante, Fray. Y creo que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta para poder entender por qué el Señor nos llama a la santidad, ¿verdad? Uno puede decir, ¿y eso para qué? ¿Para qué la santidad? Porque la santidad es ese llamado desde siempre que nos hace el Señor, ¿verdad? El proyecto que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros en medio de este mundo. No venimos en serie, ¿verdad? Venimos en serio. Dios nos hace en serio. Y leía un día de estos algo muy hermoso que decía que Dios pone en juego toda su omnipotencia, todo su amor, toda su sabiduría y para poder crearnos. O sea, que no juega con nuestra vida, sino que se juega la divinidad por nosotros. Entonces el Señor nos llama a ser santos. Pero ¿qué con esto? ¿Por qué el Señor nos llama a la santidad? ¿Qué nos lleva o qué viene a ser en nuestra vida la santidad? Nuestra vida será incompleta mientras nosotros no hayamos experimentado esta bondad, esta gracia, esta fuerza que Dios mismo. Es decir, es como que el hombre, el ser humano, no fuera él pleno hasta que no se haya encontrado con él, consigo mismo, con la historia. Entonces empieza a vivir una relación estrecha, cercana, no solamente con Dios, sino con los que le rodean. Sí, entonces la santidad viene siendo un vivir, un experimentar, de una manera muy particular, no un vivir desde mis criterios, desde mi yo, desde mi ego, sino vivirlo desde ese referente mayor, que es el que me pensó, me creó y me ha llamado a la existencia. Acabas de dar en un punto muy importante, Fray, porque es Dios, como lo dice el Papa Francisco, es Dios el que nos primerea, ¿verdad? Inventa esta palabra tan hermosa el Papa y dice, es Dios el que nos primerea, ¿verdad? El que nos llama a la santidad. No es una cuestión que de un pronto a otro me levanté yo en la mañana y dije, quiero ser santo, ¿verdad? No, sino que es un proyecto que Dios ha tenido para cada uno de nosotros y dabas en el punto, ¿verdad? Pero si Dios es el que nos primerea, ¿quiénes son llamados a la santidad? Porque esto es un problema, porque si no, solamente los consagrados, los religiosos, los sacerdotes pueden ser santos. Pero ¿quiénes pueden ser santos realmente? Para poder quitar el mito que hay detrás de todo esto de la santidad, porque pensamos que solamente si nos tiramos en el cielo y volamos o hacemos grandes milagros somos santos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son llamados a la santidad? Bueno, la primera cosa que diría es que tenemos que quitar los mitos. Los mitos se convierten más bien en una gran excusa para uno no asumir su vida en serio. Quedarse con un mito de alguna otra manera es evadir, jugar olímpicamente, no apostar mi vida por un proyecto, por un compromiso serio de relación, de entrega, de compromiso con el otro, de respuesta sincera al Evangelio. Entonces, una vez que hayamos quitado el mito, esta gran excusa, la santidad es para todos. Dios es santo y nos llama a ser santos como Él es santo. Es decir, nos llama a crecer y a vivir en plenitud. A ser felices. Y la felicidad no es ausencia de problemas, no es ausencia de dificultades, no es ausencia de nuestra humanidad. Todo lo contrario, es un encontrar sentido de manera integral a todo nuestro ser en este proyecto de respuesta a la llamada de Dios. Así como es llamado el que a la vida matrimonial, a la soltería, a la vida consagrada, o también pues al sacerdocio. Y entonces,
el Evangelio nos da una pauta muy interesante, porque uno puede decir, no, solamente los que realmente se sienten llamados a la vida religiosa, o se sienten llamados a alguna actitud o alguna situación específica, o a la misión o todo lo demás. Pero el Evangelio es muy claro cuando nos habla de quiénes llamó Jesús y a dónde los llamó. Y es que Mateo nos habla de Mateo 4, 18 al 22, nos va a decir lo siguiente. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Le dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre, arreglando las redes. Los llamó y ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Podemos ver que el Señor se acerca a unos pescadores y ¿qué están haciendo en el momento? Pescando, ¿no? Están en medio de la vida cotidiana, en medio de su trabajo, de su labor, de lo que han hecho toda la vida desde que eran niños porque están con sus padres, ¿verdad? Y Dios llega a la orilla de su vida, llega a la orilla de sus trabajos, de la cotidianidad, para hacerles un llamado. Ven y sigue. Y al final de esta historia podemos ver que la santidad es y le siguieron, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque así podemos darnos cuenta que Dios nos está llamando a ser santos a nosotros en el aquí, en el ahora, en medio de la cotidianidad y en medio de lo que vamos viviendo. Vamos a seguir con este tema de la santidad, Fray, porque yo creo que es un poco candente, ¿verdad? Porque nos compete a todos como cristianos. Pero antes vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. No se vayan porque estamos aquí en este su programa, Un Café Capuchino. Seguimos en este su programa, Un Café Capuchino. Gracias nuevamente por estar en sintonía, por estar con nosotros y dejarnos entrar en sus corazones y en sus hogares. Seguimos entonces, Fray, hablando de la santidad y estábamos, como quien dice, entrando y profundizando de que la santidad nos compete a todos. Es don y tarea, ¿ok? Don porque viene del Señor, es el Señor el que nos primerea, era lo que decíamos, y tarea porque todos los días se va construyendo la santidad, como un proceso, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que a todos nosotros nos llama el Señor a la santidad, pero Fray, ¿dónde Dios me llama a la santidad? Porque es otro mito que hay, ¿no? El mito de que para poder ser santo tengo que irme a misionar a África, ¿verdad? O para poder ser santo tengo que entrar a una orden religiosa o hacer algo extraordinario. ¿Dónde Dios me llama a ser santo? Para los que muchas veces no tenemos como tiempo para poder dedicarle al Señor de esta manera, con este mito, ¿no? ¿Dónde Dios me llama a ser santo? Dios nos llama a ser santos donde más felices seamos, donde más plenos seamos. Dios no nos pide hacer cosas imposibles, no nos pide ir a la luna, ni ir a Marte, no nos pide nada extraño. Lo que nos pide siempre nos lo pide desde el mismo ser que nosotros somos, desde nuestro ser humano, desde nuestras limitaciones, pero también desde todas las capacidades que Él nos ha dado, talentos, de manera que no nos pide nada extraordinario. El santo vendría a ser alguien que hace de las cosas pequeñas cosas extraordinarias, es decir, que vive la vida de una manera simple, llana, pero extraordinaria, heroica, no es nada del otro mundo. Aprende a vivir con las limitaciones humanas, la enfermedad, el cáncer, el trabajo, la familia, la vida de plegaria, de amistad, en fin, pero lo vive con plenitud, lo vive con profundidad. Todos estamos llamados a la santidad, por ende. Ahí tenemos una cuestión muy importante que nos acabas de aclarar, Fray,
Porque a veces podemos pensar, como decías, ¿verdad? Tengo que hacer algo extraordinario. O tengo que parecerme a San Francisco de Asís, tengo que parecerme al Padre Pío y te estoy esperando hace rato a que me salgan los estigmas, ¿verdad? Dios me dé el don de los estigmas. O hacer lo que hacían los santos en su momento, ¿verdad? Y podemos perdernos ahí. ¿Para qué nos sirven los testimonios de santos, de la santidad, de muchos santos que han pasado? ¿Para qué nos sirve? ¿Solamente para pedir intercesión? O también puede ser decir, bueno, me sirve el testimonio de santo para ser como San Martín de Porres, porque eso siento que me llama el Señor, ¿verdad? No. ¿Para qué me sirven los testimonios de santos? Bueno, los santos no se dan solos. Siempre yo digo que los santos se dan en piña, se dan en comunidad, se dan en racimo. A la par de San Benito, Santa Escolástica, a la par de San Francisco, Santa Clara y los primeros compañeros, pero a la par de Jesús, todos los apóstoles. A la par de San Félix de Cantalicio, vemos a San Carlos Borromeo y a San Felipe Neri. A la par de Juan Pablo II, vemos a la Madre Teresa de Calcuta. En fin, los santos no se dan solos, se apadrinan, se acompañan, así como a la par de un borracho, otro borracho, a la par de un drogadicto, otro drogadicto. Pues bien, la santidad se da en comunidad. Hay una comunidad que lo transmite. Sabemos por la psicología que el 90% de lo que un niño aprende, lo aprende por lo que ve. Y el 10% por lo que oye. De manera que el modelo de los santos, el contemplar a los santos, el tener un papá, una mamá santos, un hermano santo, un amigo santo, eso estimula, anima también a vivir una vida con tal profundidad, con tal plenitud, con tal identidad. Entonces, claro, la iglesia, como es nuestra familia, nosotros contemplamos a los santos no para pedir una cosita y otra, no, los contemplamos porque en ellos nos sentimos estimulados también a hacer camino de entrega, camino de santidad. Y esto es muy, muy interesante, Fray, porque nos damos cuenta que los testimonios de los santos nos hacen comprender un poco cuáles son como los vestigios de Dios, como quien dice, esos regalos de Dios en medio de su vida para también identificarla en la vida de cada uno de nosotros. Pero es importante, y era lo que anotabas ahora un poco, hay una particularidad. Dios nos llama a ser santos en el aquí y en el ahora. No en el año 1230, cuando, ¿verdad?, estaban los santos por allá, ¿verdad? El santo por allá y tengo que hacer lo mismo que hacía él, ¿verdad? No, sino me llama con una particularidad. Dios ha venido a mi vida a llamarme para que yo pueda ser generoso con mi vida, pueda encontrar el proyecto de Dios que quiere para mí. Y los santos, como decías ahora, Fray, nos sirven como de modelo, nos sirven de modelo para poder nosotros entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Creo que eso es importante no perder de vista, porque si no empezamos a hacer cosas que realmente el Señor no nos está llamando, o empezamos a hacer cosas que realmente no nos gustan, que estamos haciéndolas a puro tubo, como decimos, ¿verdad? Cotidianamente, y dejamos realmente de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Fray, una pregunta, y yo creo que esto también responde a otro mito que realmente es importante verificar. Solo en la vida religiosa se puede ser santo. ¿Y el matrimonio? ¿Puede haber santidad dentro del matrimonio? Sí, bueno, no solamente en la vida religiosa se encuentra o es camino de santidad. Cuando yo veo la orden capuchina y que nosotros tenemos más de 30 santos y más de 80 beatos y no sé cuántos siervos de Dios, uno ve que este camino ha servido para perfilar y formar hermanos en la santidad. Pero también yo contemplo mis propios papás, que ya están en el cielo, y que en su forma de vivir, vivieron una vida en santidad. Una vida de santidad, de fidelidad, de entrega recíproca, de compromiso con la comunidad, serviciales, abnegados.
pero también nos corregían, nos hablaban. O sea, realmente la vivencia, la experiencia con mis propios padres, yo puedo decir, hombre, la vida de santidad en el matrimonio, precioso, precioso. De manera que esto no está relegado para religiosos, no. Esto no es privilegio de unos, es un don para todos en la iglesia, desde donde estamos, donde hemos sido llamados. ¿Cuáles, Fray, pueden ser las herramientas? Me imagino que has podido, obviamente, en medio de tu caminar como religioso, acompañado matrimonios, llevados a poder dialogar con ellos, a poder ser instrumento de paz y de unidad en medio de estos matrimonios. ¿Cuáles herramientas o hábitos propones o puedes decir para buscar dentro del matrimonio la santidad? ¿Cuáles son esas propuestas o esas, como quien dice, esos hábitos o herramientas irrenunciables en el matrimonio para encontrar la santidad? Bueno, la primera cosa que pienso es que la vida cristiana, independientemente del matrimonio y religiosa, es una vida de escucha a la voluntad de Dios. Segundo, de permanecer. El capítulo 15 de Juan nos da un ejemplo de esto. El que permanece, si permanecen en mí, darán fruto abundante. Entonces la primera cosa es esa fidelidad en la escucha, en ese permanecer para dar fruto, que lo realizara la gracia de Dios en nosotros. Entonces, él escucha la palabra, el silencio interior, buscar esa coherencia entre lo que he escuchado y lo que en mi corazón me siento llamado a poner en práctica. Por ende, esa escucha es oración, esa escucha es contemplar, esa escucha es un llevar a la práctica, a la vivencia. Ayuda mucho dejarse acompañar, un buen director espiritual, un buen confesor, una comunidad cristiana con la cual yo camino, porque la vida cristiana, la vida del Evangelio es vida de comunidad, no de islas, ni de solitarios, ni de francos tiradores, sino es una vida de comunidad, de comunión, y es allí donde estoy llamado a entregarme, a dar lo que yo soy, lo que Dios me pide en mi ser. Muy bien, y es que el Amoris Laetitia nos dice algo muy interesante con respecto al amor vivido que se convierte en santidad dentro de nuestra vida cristiana y más aún dentro de la familia y el matrimonio. Y nos dice así: el amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la iglesia. El fin unitivo del matrimonio es una llamada constante a acrecentar y profundizar este amor. En su unión de amor, los esposos experimentan la belleza de la paternidad y la maternidad. Comparten proyectos, fatigas, deseos y aficiones. Aprenden a cuidarse el uno al otro y a perdonarse mutuamente. En este amor celebran sus momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles de su historia. La belleza del don recíproco y gratuito. La alegría por la vida que nace y el cuidado amoroso de todos sus miembros, desde los pequeños a los ancianos. Son solo algunos de los frutos que hace única e insustituible la respuesta a la vocación de la familia, tanto para la iglesia como para la sociedad entera. En definitiva, podemos decir, Fray, que la santidad es para todos sin exclusión. Lo primero, y era lo que hablabas ahora y lo decías, y me ponía mucho a pensar, escuchar. Nosotros tenemos que escuchar primero la voz de Dios que nos habla al corazón y desde ahí empezar el proyecto de santidad que Dios ha planeado para cada uno de nosotros, para mí y para todos los que viven en la comunidad cristiana. Y este es el primer paso. Pero la santidad es para todos sin exclusión. Dios nos llama a ser santos en medio de la vida cotidiana, pues es en medio de ella que el Señor nos llama a seguirle, ¿cierto? Sí, o sea que Dios no nos quiere encerrados en un templo. Dios no nos hizo para que nosotros viviéramos en una sola posición de rodillas. No. Él nos dio manitas, nos dio la cabeza, nos dio patitas. Es decir, Dios ha puesto tanta vida en nosotros y esta vida no es para mí, es para darla. Y la santidad es un vivir
para darme. Es un vivir no en razón de mi ombligo, de mi ego, es un vivir en razón de los otros. Lo mejor que yo puedo hacer en el lugar, en las circunstancias en las que me ha tocado vivir. Impresionante, porque esto nos quita, nos quita muchos mitos y nos pone verdaderamente a reflexionar sobre la responsabilidad que tengo yo para con Dios en medio de la vida, y esto se llama buscar siempre la santidad, ¿verdad? Ser santos en la vida cotidiana, en lo ordinario, o más bien, como decías antes, Fray, hacer lo ordinario extraordinariamente. Es decir, vivir de una manera heroica lo pequeño. Lo pequeño, no se necesita tener ni visiones, ni sueños, ni tener ni el don de lenguas, ni tener estigmas como el Padre Pío, porque la santidad del Padre Pío, si cuando vayamos entrando allí, no consistió en tener estigmas, no consistió en que él pudiera leer las conciencias, nada, ni siquiera el estar en dos lugares a la vez. No. En nada de eso consistió la santidad, sino en su entrega, en su abnegación, en su capacidad de darse a los hermanos, en la capacidad de escuchar a los otros, de acompañar a otros en su oración, en fin, en la manera tan profunda con que vivió las responsabilidades que los frailes, que los hermanos le confiaron. Y eso es muy interesante, y vamos a entrar en este tema, ¿verdad?, de San Pío de Pietrelcina, que creo que es una figura demasiado controversial, ¿sí? Es una figura controversial y es un santo muy famoso, muy actual y a la vez muy místico, ¿verdad? Tan actual que, como hablábamos antes, nos llegan ya fotos de él, nos llegan videos, gente que todavía vive y que lo conoció, o sea, que es de la modernidad. Y esto es importante porque al ser tan famoso, fue tan cuestionado, tan investigado, tan censurado por el Vaticano y por otras entidades, y difamado y hasta tratado de mentiroso, ¿verdad? Se decía que él mismo se hacía las heridas en las manos y en los pies, y claro, o sea, todo esto traía consigo tanto dolor. Entonces, al ser una figura tan controversial, queremos como indagar un poco en su vida para poder decir ¿en qué consistió la santidad del Padre Pío? Pero, ¿quién fue el Padre Pío? Cuéntanos un poquito, Fray, sobre el Padre Pío. Bueno, cuando al Padre Pío le preguntaron quién era él, simplemente respondió: yo solo soy un fraile que reza. Otra ocasión le insistían: ¿quién eres? ¿Quién eres? Dinos quién eres. Y él respondió: yo soy un misterio. Yo soy un misterio para mí mismo también. Es decir, que la vida del Padre Pío se circunscribe dentro del plan de Dios, del plan de amor de Dios. Padre Pío, nombre de pila, Francesco Forgione, que nació ya el 25 de mayo de 1887 en el seno de una familia campesina, sencilla, humilde, en Pietrelcina, en la provincia de Benevento, en Italia. Después de una infancia entre la escuela, el campo, la familia, entró con los capuchinos a la edad de 15 años. Sí. Y allá por 1910, el Padre Pío recibió la ordenación al presbiterado el 10 de agosto. 8 años después, 1918, estando en oración en la capilla, recibió los estigmas en su cuerpo, en sus manos, su costado y también sus pies. Su fama de santidad, la forma como él atendía a las personas en el confesionario, la dirección espiritual, el epistolario, las cartas que dirigía, le creó una fama porque fue dotado también de unos dones particulares como el poder leer las conciencias, la bifurcación, estar en dos lugares a la vez, el poder
ayudar a las personas en las dificultades que estaban viviendo y que él mismo oraba tanto por ellas. Entonces, estos carismas, unidos a esta vida de rectitud, de entrega, de abnegación, creó en él tal fama de santidad que las mismas autoridades eclesiásticas se vieron ya inquietas en investigar por qué acudían tantos peregrinos de tantas partes del mundo hacia este capuchino. Sí. Y no solamente la iglesia, sino también la ciencia inquietada por este fenómeno que vivía el Padre Pío. El Padre Pío tuvo las que eran las estigmas, tuvo también la parte de poder mirar las conciencias, se decía también, de que pudo también mirar, estar en dos lugares a la vez, la bilocación y todo esto, y la iglesia lo investiga. Y la iglesia, para poder dar a la santidad a alguien, tiene que ver su forma de vida y sus valores más allá de sus dones, que ya casi vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero el Padre Pío, un campesino que amaba a Dios, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora qué era eso de los estigmas, qué era eso de la confesión y cómo la iglesia estuvo siempre presente ahí para ver qué era todo esto del Padre Pío. Pero antes vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. No se vayan porque vamos a entrar a profundidad en la vida del Padre Pío para darnos cuenta que lo que verdaderamente lo hacía santo era el seguimiento de Jesús y la disciplina y la constancia. Pero no se vayan. Ya volvemos a su programa, Un Café Capuchino. Paz y bien en el Señor, hermanos, seguimos en su programa, Un Café Capuchino. Y estábamos hablando de la figura de San Pío de Pietrelcina, en la misma dinámica de hablar de la santidad, ¿verdad? Hablábamos de que San Pío, de familia campesina, de que era un chico que sintió la llamada, la vocación de ser fraile capuchino, entró y Dios le dio unos dones extraordinarios, entre ellos los estigmas. Fray, ¿qué es esto de los estigmas? Cuéntanos un poco. El Padre Pío, allá el 20 de septiembre de 1918, mientras estaba un día en oración en la capilla, vino, o sea, una experiencia de un trance, de sentirse realmente delante de Cristo. Y le imprimió en sus manos, en su corazón y en sus pies, unas marcas, unas huellas, las huellas de Cristo. Un signo que expresa concretamente lo místico, o sea, porque un periodista alguna vez le cuestionó a él que eso era un asunto psicológico, y él dijo, a ver, vamos a ver si es un asunto psicológico, que a fuerza de pensar, piensa usted en un buey, si a fuerza de pensar en un buey te van a salir cuernos, le dice, no fue un asunto así, sino es la experiencia de íntima, profunda, de haber sido tocado por Dios. ¿Cuáles santos han tenido estos dones, verdad? Los estigmas nos referimos, ¿verdad?, a la parte de tener los dolores de Cristo, ¿no? Los clavos, donde tuvo los clavos de Cristo y el dolor del costado. ¿Cuáles santos también se habla en la iglesia de que han tenido este don tan maravilloso? Bueno, del Padre Pío se dijo que fue el primer sacerdote en llevar los estigmas. Pero sí han habido otros santos. Hablamos de San Francisco de Asís, también todo él hecho otro Cristo, identificado con Cristo y marcado con las huellas de Cristo. Pero también encontramos en la iglesia como a Santa Verónica Giuliani, una capuchina que también llevó los estigmas de Cristo. De manera que entonces no encontramos solamente esto. Incluso se cree que San Pablo llevó los estigmas, cuando él habla de que yo llevo en mi cuerpo grabadas también las señales de Cristo.
es decir, que se sentía completamente identificado con Él. Sí. Este don tan maravilloso lo lleva al Padre Pío, ¿verdad? Dentro de su cuerpo, haciéndose otro Cristo para los demás, ¿verdad? El primer sacerdote. Muy interesante esto porque además de tener este don tan maravilloso, los estigmas, el Padre Pío tenía una relación muy interesante con la Eucaristía, ¿cierto? En la Eucaristía celebramos la crucifixión y la resurrección de Cristo, ¿ok? ¿Cuál era la relación del Padre Pío y la Eucaristía? Porque ahí hay mucha controversia, ¿verdad? Sí. El Padre Pío una vez expresó que él llevaba por 50 años la crucifixión, por 50 años estaba crucificado, que cada vez que celebraba la Eucaristía, él estaba en el Calvario, que era eso lo que celebraba. Estaba viviendo allí una vez más la entrega, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo vivía en un instante, de manera que para él cada Eucaristía era un entrar en el Calvario, era un entrar en el Calvario y experimentar en su propio cuerpo también los sufrimientos de Cristo en la cruz. Él era un amante de la Eucaristía, tanto así que duraba las Eucaristías, dice que casi 2 a 3 horas. Eso es impresionante. Y la iglesia misma le dijo, no celebra más porque está durando mucho, ¿verdad? Porque era que amaba realmente la Eucaristía, amaba realmente el misterio de Cristo en la cruz, ¿verdad? ¿Cómo era la oración del Padre Pío, Fray? ¿Era algo extraordinario? ¿Cómo él vivía la oración? ¿Hacía oraciones distintas a como hacemos oraciones cualquier cristiano? ¿Cómo era la oración del Padre Pío? La oración del Padre Pío era la oración de un fraile que reza. En cierta ocasión le preguntaron ¿cuántos rosarios rezaba él al día? Y dijo, bueno, a veces rezo como 24. Sí. O sea, que la vida de él era un hombre orante, oraba con los frailes, guardaba el gran silencio de meditación con los frailes, se dirigía a la Virgen con ternura, vivía una relación muy estrecha con la Virgen, de manera que no era nada del otro mundo, simplemente vivía un diálogo, una relación de cercanía con el Señor y con la Virgen. Qué hermoso esto, porque vieras que leyendo un poco sobre la vida y viendo un poco los expedientes de él, un libro hermosísimo que me llegó por ahí que se llama Cuando el Padre Pío fue investigado por el Vaticano, así se llama, de Elías Cabo de Villa. Y nos dice así uno de los testimonios de un fraile que vivió con él. El Padre Pío es un crucificado sin cruz. Su vida es sobre todo vida de oración, de coloquio ininterrumpido, dulce y obstinado, con Dios y la Madonna. La Madonna era la Madre de Dios. La oración la absorbe en todo tiempo. En las tentaciones, reza. En los meses de mayor dolor de sus estigmas, reza. En las experiencias extraordinarias, reza. En los momentos dramáticos, reza. En las enfermedades, reza. En la programación de sus iniciativas, reza. El Padre Pío era constante y muy disciplinado en sus momentos de oración. Sus enseñanzas sobre la oración son muy sencillas y siempre trataron de recoger la oración de Jesús en el Evangelio. Decía, por ejemplo, que la oración es el desahogo de nuestro corazón en el corazón de Dios y que el mejor consuelo es el que nos viene de la oración. Además, después de subrayar una oración insistente, ya que la insistencia pone de manifiesto la fe. Un hombre que tenía un testimonio de oración. Lo increíble y extraordinario del Padre Pío es que hacía de su oración ordinaria una constante de vida. No era simplemente una oración que hacía durante el día, durante la vida, no, sino era su estilo de vida. De vivir. Ahora que hablamos un poquito de la oración, Fray, ¿en qué consiste la santidad de San Pío? Porque tuvo muchos dones extraordinarios y podemos nosotros decir, bueno, no, o sea, yo no puedo ser santo porque no tengo los estigmas, porque Dios no me dio nada extraordinario y me victimizo, puede ser, ¿verdad? ¿En qué consiste la santidad de San Pío de Pietrelcina? La santidad de San Pío de Pietrelcina consistió en que vivió de una manera heroica las virtudes cristianas. En eso consiste, no consiste ni en sus estigmas, ni en su capacidad de bilocación,
ni en su capacidad de las conciencias, en nada de esto. La santidad simplemente consistió en que vivió de una manera heroica las virtudes cristianas. ¿Cuáles? La fe, la esperanza, la caridad. Es decir, vivió las tareas y la vida ordinaria de una manera heroica, abnegada, su oración constante, presente en su vida, la confesión, la dirección espiritual. Incluso en medio de la Segunda Guerra Mundial, él preocupado por las víctimas de la guerra y pensando quién los va a atender, cómo se van a acoger tantos lisiados de guerra. Bueno, siente la llamada a hacer algo por los lisiados de la guerra. ¿Y qué obra emprende? Emprende el famoso hospital alivio de los sufrientes, la casa alivio del sufrimiento, obra que se realiza con donaciones de tantas partes del mundo. Sí, y que él emprende esta tarea. Y le preguntaron, ¿pero por qué un hospital tan lujoso? Y él dijo, para atender a Cristo. Y le dijo, pero tanto dinero, bueno, si yo pudiera hacer las paredes de oro, las haría de oro para servir a Cristo. En fin, su caridad se desborda, no se reserva nada para sí, vive para los demás. Como fraile pudo haber vivido encerrado en su conventito, pero no, vivía un deseo de servir, de aliviar a tantas personas que cargaban grandes penas por enfermedades. Entonces, no vivió para sí, vivió para los demás. Y esto es lo grande y hermoso, heroico y lo santo del Padre Pío. Los estigmas es un adorno, fueron incluso una carga para él. Fueron más bien motivo de sufrimiento y de acoso. No le daba paz esto. Todo lo contrario. Entonces, la santidad de él no está allí, aunque a nosotros nos gusta verlo con los estigmas. pero ahí no estaba. Muy interesante, Fray, porque él le decían que tenía los estigmas, que miraba conciencias, que intercedía. Me parece muy interesante que un ejemplo que ponía en medio de esta investigación que le hacían a él, de un hombre en Canadá que había sido curado por él, y le llegaron a decir a él que si sabía algo, que él había curado a alguien allá en Canadá y lo habían visto. Y él no entendía qué era lo que estaba pasando. Él tenía esa sencillez de vida. Y creo que la santidad para cada uno de nosotros tiene que consistir en esto, en poder hacer nuestras las virtudes de la caridad, la esperanza, ¿verdad? Y la fe especialmente, la confianza en Dios en medio de los momentos difíciles. Así que podemos aprender del Padre Pío que tenemos que llevar una vida constante en la oración. Tenemos que llevar una vida que nos lleve directo a las personas también, que no nos encierre en nosotros mismos, sino que nos abra a la generosidad del mundo, porque estamos llamados a transformar el mundo desde el Evangelio. Yo creo que la santidad tiene que ir un poco por ahí. San Pío en Panamá. Nosotros los frailes capuchinos tenemos una parroquia en honor a San Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Hay muchos lugares donde está San Pío y todo lo demás, pero acá en Panamá, los frailes tenemos una parroquia de San Pío, muy nuevita, no tiene mucho, ¿verdad? Háblanos un poquito de esta parroquia. ¿Dónde está ubicada, primeramente, y cuántos años tiene? Bien, la parroquia San Pío de Pietrelcina está en Tocumen, en La Siesta. Es una parroquia que fue recién consagrada el domingo pasado, domingo 15 de septiembre, por su reverendísima Monseñor José Domingo. Ahí podemos ver, Fray, en las imágenes, Sí. la consagración, ¿verdad? Sí. ¿Qué más, Fray? ¿Cómo empieza esta parroquia? Porque tiene una cuestión muy interesante de evolución, ¿no? Sí, los capuchinos estábamos en San Antonio de Tocumen, pero la parroquia fue creciendo, vinieron muchos migrantes del interior a vivir en Panamá,
entre los años 80, 90, las barriadas fueron creciendo. Nosotros los frailes decidimos, claro, en diálogo con Monseñor José Dimas Cedeño, entonces arzobispo, de dejar San Antonio y ir a acompañar a estas barriadas, a todos estos migrantes que vienen del interior. Fue así como entonces, cuando aquello era tan solo unos arrozales en esa zona de Tocumen, cuando aquello era tan solo algunas casitas que empezaban y empresas haciendo grandes construcciones de viviendas, como decidimos los frailes ir a vivir allí y empezar a fundar la iglesia desde abajo. Al inicio no teníamos ni siquiera el terreno. Incluso se hizo un día, se cerró calles para reclamar a la empresa el derecho del terreno para el templo que habían prometido a los vecinos. Luego se construyó un pequeño rancho con bancas de bambú, pero estoy hablando de tan solo hace, 15 años atrás. Wow. Luego, ese ranchito ya estaba por caerse, se construyó uno mejorcito. Pero incluso cuando celebramos la misa, si llovía mucho, pues no se oía nada. Y a veces era más agua la que caía adentro que la que caía afuera. O sea, en fin, vivíamos en esa precariedad. Teníamos que cargar el altar para poder celebrar la misa. Todo era así, todo era así. Pero gracias a la ayuda y colaboración de la comunidad, de tantas actividades, desde hacer pesadas, las famosas hojaldres, reinados, los jóvenes con 1000 actividades, esto hizo posible que la comunidad primero creyera en ellos mismos. Segundo, que realmente se animaran a que era posible tener un espacio donde celebrar, donde orar juntos, donde encontrarnos con Jesús y crecer como iglesia. Yo doy gracias a Dios que los capuchinos nos ha tocado pues acompañar estos procesos y la comunidad realmente nos han apoyado y hemos crecido con ellos. Por ello bendigo al Señor y a lo que el Padre Pío por su intercesión ha hecho con esta comunidad de San Pío en Tocumen, la siesta. En Tocumen. Sí, y es que es un milagro de San Pío, ¿no? Todo este proceso, desde lo que no había nada, solo el terreno, un ranchito, y hasta ahora que es la iglesia. Y es que este 23, porque estamos cerca de la fiesta de San Pío, vamos a tener lo que es la patronal, podemos decir. A las 7 de la noche también vamos a poderla ver por Fe TV, para que estén ahí atentos el lunes a las 7 de la noche. Pero también les invitamos cada 23 a la parroquia, que tenemos la noche a las 7 de la noche, cada 23, un ratito de adoración después de la Eucaristía, unción de los enfermos y rezar en torno al Padre Pío, ¿verdad? El Padre Pío sigue intercediendo por nosotros. Quisiera así un chispazo volando. Un día tuve que ir a poner los santos óleos en el Hospital Santo Tomás. Un muchacho indígena, su hermana muy devota al Padre Pío, pero el hermano no. Vine al hospital a poner los santos óleos. Aquel muchacho estaba desahuciado. Por la tarde, su hermana le visita y le dice, ¿sabe? Ya conocí al Padre Pío. Ella le dijo, el que vino fue Fray Benigno. Y dice, sí, vino Fray Benigno, pero también venía el Padre Pío. Y ella le insistió, no, el que vino fue Fray Benigno. Y dice, sí, a este lado estaba Fray Benigno y a este otro lado estaba el Padre Pío, wow, cuando me ponían los santos óleos. Y sacó la estampita que tenía el Padre Pío y dijo, este es el Padre Pío. Ella se quedó impresionada. Una hora después su hermano murió. Pero el Padre Pío sigue acompañándonos. Ese es el modelo de los santos, es el ejemplo. Los santos nos acompañan para vivir nuestro camino de entrega, de servicio, de santidad a los demás. Y así, Fray, creo que es importante terminar y darnos cuenta de que la santidad se construye desde abajo, ¿no? No con cosas extraordinarias, ¿sí? Sino que es el Señor el que nos llama a transformar la vida. Yo creo que esta transformación de la parroquia, lo que hemos estado hablando de la santidad,
nos tiene que llevar a nosotros en medio de la vida cotidiana, en medio de la parroquia, de la pastoral, de lo poquito que hacemos y damos en medio de nuestra vida cotidiana, a buscar constantemente la santidad. Porque vinimos al mundo para transformar al mundo. Como nos dice el Vaticano II, cristificar la vida, que es hermosísimo, ¿verdad? Traer a Cristo a esta vida. Pues bien, Fray, se nos acaba el tiempo, lástima, pero no olvidemos esto. La santidad nos exige a todos, no solamente a algunos que tienen algunas vidas o qué sé yo, ¿verdad? Sino a todos. Es una cuestión de todos porque a todos nos llama el Señor y nos ha traído a este mundo para poder cumplir un cometido, un proyecto, ¿verdad? Gracias, Fray Chico, por invitarme a participar en este café capuchino, aunque has quedado con la deuda del café. Falta el café, pues, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por estar en sintonía, gracias por dejarnos entrar en sus casas, en sus corazones, y seguimos reflexionando sobre la vida cristiana, que la santidad es aquí y ahora. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Un Café Capuchino. Se despide su servidor, Fray Francisco. Gracias, Fray Benigno, por estar con nosotros. A ti. Y los esperamos la próxima semana. Paz y bien. Paz y bien.